Vamos a tratar la unidad número 2, administración de procesos. El tema número 1 de esta unidad, control de procesos. Todos sabemos ya que un sistema operativo es aquel que se encarga de administrar muchas cosas, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Hemos visto que administra el microprocesador, administra la memoria RAM, los dispositivos de entrada y salida. Hemos visto también que administra la interfaz del usuario, administra la seguridad, administra los servicios. Todas esas cosas ya fueron tratadas. Pero esta vez vamos a enfocarnos básicamente en cómo trabaja el sistema operativo para la administración del microprocesador. Todos nosotros sabemos que el microprocesador es el componente más importante del computador y el sistema operativo debe tener la capacidad de poder administrar y sacar de ese componente el máximo provecho posible. Por ese motivo es importante que nosotros podamos entender qué cosa es lo que vamos a tratar en sí en este tema. Primero vamos a comenzar definiendo qué cosa es un proceso. El proceso viene a ser una abstracción que se crea por un sistema operativo para poder llevar a cabo una determinada acción solicitada por el usuario. Esta abstracción está compuesta básicamente de dos elementos. En primer lugar, el programa, es decir, el código de datos que es cargado en la memoria RAM. Todos nosotros sabemos que cuando tenemos una computadora, todas las aplicaciones o todos los programas, todos los códigos están almacenados dentro del disco duro. Cada vez que yo quiera utilizar cada uno de estos programas se cargan hacia la memoria RAM. Y una vez que están ahí en la memoria RAM, se dividen en varias partes que se denomina con el nombre de segmentación. Una de esas partes es el código. ¿Y qué cosa viene a ser el código? Estos sistemas operativos son creados en lenguajes de programación. Y estos lenguajes de programación, para que puedan funcionar, requieren de un código de programación para que sea posible todo lo que nosotros hacemos a través de un sistema operativo. Y básicamente, uno de los componentes de ese proceso justamente es el código que va a tomar el control del microprocesador. Y ese código es cargado en la memoria RAM principal del sistema, que se comercializa a través de módulos o bancos de memoria RAM. Pero para que este programa se ejecute, requiere también de un contexto de ejecución. El microprocesador, que es el elemento importante en este tema, es el encargado de suministrar al código una serie de registros que pueden tener funciones generales o que pueden tener funciones específicas. Y los registros de funciones generales pueden ser utilizadas en múltiples procesos que va llevando a cabo el microprocesador. Pero sin embargo, los registros de uso específico solamente se usan para un determinado proceso. Y todo esto requiere que usemos los registros del microprocesador. Por ejemplo, también debemos usar los stacks, que son bits que van a indicar ciertos estados de cómo se va llevando a cabo un determinado proceso dentro del microprocesador. Debemos tener en cuenta también que hoy en día un microprocesador no solamente cuenta con un CPU. Hoy en día los microprocesadores no cuentan con un solo CPU, cuentan con 2, con 3, con 4 y hasta 6 núcleos hoy en día.
Y para cada uno de estos núcleos, el diseño requiere que cada núcleo tenga sus propios registros. Tenga sus propios registros de uso de propósito general. Tengan sus propios registros de uso específico. Es por ese motivo que casi siempre la memoria caché que utilizan los microprocesadores se dividen en partes equitativas para cada núcleo. Esto significa que si yo tengo un proceso, cada núcleo se administra y se gestiona de manera independiente. De tal manera que un procesador que tenga varios núcleos mejora el desempeño en lo que denominamos la multitarea. El proceso básicamente está conformado, entonces, como hemos dicho, por un estado que va a indicar el proceso. Eso está dentro del microprocesador, por un lenguaje de programación que vamos a llamar código. Está compuesto también por los datos, que son los que se van a procesar, y están también cubiertos por una serie de bits que se conocen con el nombre de stacks, que nos van a ir indicando cuál es el estado del proceso. Pero para que este proceso se pueda llevar a cabo, se hace uso de recursos que es controlado justamente por el gestor de proceso. Asigna una cierta cantidad de memoria RAM, asigna también archivos que están almacenados en el disco y que necesitan abrirse para que se pueda ejecutar una aplicación. Requiere también, en muchos casos, conexiones, pueden ser hacia los demás componentes o conexiones externas. Necesita también usar otros dispositivos que no necesariamente tienen que ser memoria RAM, pueden ser discos, pueden ser dispositivos de entrada y salida, pueden ser incluso tarjetas que permiten el ingreso y salida de información para que pueda ser procesada. Vamos a describir un poquito cómo se lleva a cabo un proceso. El sistema operativo que nosotros hayamos elegido es el que de alguna u otra manera está diseñado para planificar cómo se va a ejecutar un determinado proceso, para lo cual va a tomar posesión del microprocesador, y una vez que toma posesión del microprocesador va a asignar todos los recursos que sean necesarios de acuerdo a lo que nosotros queremos realizar dentro de la computadora. Pueden ser servicios, pueden ser programas que nosotros hemos instalado, y básicamente lo que se busca es que este proceso tenga todo lo necesario para que se pueda ejecutar de manera independiente de otros procesos que pueda necesitar luego realizar el usuario. Básicamente, la memoria requiere de una tabla de direccionamiento, tanto físico como lógico. Los dispositivos que se van a usar requieren de una tabla de dispositivos que llamamos interrupciones. Los archivos que nosotros vamos a utilizar requieren de una tabla de archivos que puede ser FAT, que puede ser NTFS, que puede ser Extend, dependiendo del sistema operativo que nosotros estemos utilizando. Y una vez que se planificó el proceso se lleva a cabo. Y este proceso requiere de una tabla principal que va a controlar todo el hardware asignado a dicho proceso. De tal manera que si yo quiero ejecutar no un proceso, sino quiero ejecutar otros procesos, cada proceso se pueda llevar de manera independiente, para lo cual cada proceso requiere su tabla principal, donde esté establecido qué cantidad de memoria ha sido asignada a dicho proceso, qué cantidad o qué núcleo del microprocesador ha sido asignado a ese proceso,
qué dispositivos, qué archivos van a participar de ese proceso, y todo eso se controla a través de esta tabla principal que tiene el proceso. Entonces, la tabla de procesos es la encargada entonces de controlar no solamente un proceso que se pueda llevar a cabo, porque las computadoras modernas, incluso las no tan modernas, tienen la capacidad de poder hacer multitarea, y eso implica ejecutar varios procesos en forma simultánea. Pero lo que sí debemos saber es que esta tabla de procesos es la que va a administrar los recursos que se le van a ir asignando al proceso 1, al proceso 2, al 3 o cuantos procesos estaremos realizando dentro del computador. Entonces es muy importante que esta tabla exista para que cada proceso que se lleve a cabo se lleve de manera independiente y lo que suceda en esta tabla no afecte al resto de las aplicaciones. Le damos las gracias por haber participado del tema número 1 de la unidad 2.